estudios de mensajes sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En esta ocasión nos encontramos en Colosenses capítulo 3. El texto es corto, es breve. Quiero leerlo de nuevo. Dice así, Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Viviendo la vida resucitada. Bueno, hemos conocido el Evangelio, Dios nos ha salvado, pero nos ha dejado en este mundo para que llevemos adelante su misión. Y mientras estamos en este mundo, tenemos la responsabilidad de ser sal y ser luz, traer gloria al nombre de nuestro Dios. Y la verdad es que solo cuando nos levantamos por encima del mundo, llegamos a comprender la espantosa pobreza espiritual en la que tantas y tantas personas hoy están viviendo. El llamado de la palabra para nosotros es aprender a poner nuestros ojos en las realidades espirituales. Piénselo. A la luz de la Biblia, nuestras verdaderas y más grandes bendiciones están en el cielo. Efesios 1:3. En el cielo están los ángeles de Dios. Efesios 3:10. Pero más importante que todo esto, en el cielo está nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:20. Nosotros estamos en el reino espiritual o en el reino celestial mediante nuestra unión con Cristo en su resurrección. Y puesto que las cosas más valiosas para nosotros están en el cielo, y digo las más valiosas porque de este lado en la tierra tenemos cosas valiosas, ¿verdad? Tenemos la familia, los hermanos, los amigos, pero el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que el desafío es amarlo a Él como una prioridad, amarlo a Él más que a cualquier otra persona o cosa. Y el ideal es pensar en todo momento que las cosas más valiosas para nosotros están en el cielo. Bueno, eso tiene una implicación y es la de no enredarnos en las cosas de este mundo. Estamos en el mundo, tenemos que vivir en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos enredarnos en las cosas de este mundo presente. Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versos del 1 al 4, al proseguir la parte práctica de esta epístola, comienza con un llamado a sus lectores y también, a todos los creyentes, ¿sí? A los lectores originales y también a nosotros, a enfocarnos en la realidad celestial. Porque ese es el sello de lo que es la verdadera espiritualidad y el punto de partida a una vida de santidad práctica. Vamos a darnos cuenta que el llamado de la Biblia es a poner la mira en las cosas de arriba. El llamado es a buscar las cosas de arriba y en un sentido práctico es enfocar intencionalmente nuestros pensamientos todos los días, en todo momento, en nuestro Señor Jesucristo y en su reino. A medida que esto sea real en nosotros,
se irá expresando en decisiones que tomaremos todos los días, algunas pequeñas y otras más grandes. Y dentro de esas decisiones está el buscar. Y al buscar, al llevar nuestros pensamientos a mi Dios, al concentrar mis pensamientos en mi Señor y mi Salvador, lo buscaré. Esa es la clave. Fuimos salvos por Cristo. Seguimos creciendo por Cristo. Hay 5 cosas que permiten llevar esta vida resucitada y desplegar ese poder de la vida celestial sobre esta tierra. 5 cosas que nos pueden ayudar a marcar una enorme diferencia en este mundo, tal como la marcó nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Primero, reconocer que tenemos una nueva vida. Dice la palabra, así pues habéis resucitado con Cristo. Reconocer esta realidad. Tenemos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El texto comienza con la palabra sí. Está denotando una realidad. Pero una mejor traducción sería, puesto que habéis resucitado con Cristo. O sea, el cristiano que ha resucitado con Cristo no vive en incertidumbre e inseguridad. Es un hecho cumplido. Y desde el punto de vista espiritual, los cristianos hemos participado en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Exactamente como acaban de oír. ¿Cuándo? En el momento de nuestra salvación. En el momento en que nos arrepentimos y creímos. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En este versículo el apóstol muestra la unión que tenía con el Señor. Y muestra la unión que tú y yo tenemos con el Señor. Y la hermosa y extraordinaria bendición de compartir con Cristo una misma vida. Una vida nueva. Una vida resucitada. Pero no solo lo enseñó Pablo en Gálatas. Si me acompañan al libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 3 y verso 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es importante establecer aquí que el bautismo del que se está hablando no es del bautismo en agua. Se está hablando de la inmersión en la muerte y en la resurrección del Salvador. Y esto se produce mediante nuestra unión con Cristo. Por eso podemos decir que hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado con Él. Y el bautismo en agua es un simbolismo de esta realidad espiritual que, repito, ocurrió cuando tú y yo creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
O sea, a través de la fe salvadora comenzamos a vivir en esa nueva dimensión espiritual. Entonces ahora somos poseedores de la vida eterna, que no consiste simplemente en una existencia sin fin en la eternidad, sino que también es una calidad de vida celestial, de vida abundante, como Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, Él es la vida. Y dijo, vida abundante. No, la vida abundante no es vivir hasta los 100 años. Puedes llegar a 100 años arrastrándote por el mundo. La vida abundante es espiritual. La vida abundante es el resultado de una relación con Jesucristo. El Cristo que vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo. En virtud de lo anterior, necesitamos vivir una vida consecuente con esta realidad. Y de eso es lo que se trata en este pasaje. Pablo, de manera práctica y de manera específica, vuelve a tocar este tema en Romanos. Nuevamente vamos a Romanos, en el capítulo 6, verso del 11 al 19, donde dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentaos vuestros miembros para servir a la justicia, muertos al pecado, vivos para la justicia, vivos para Cristo. Esa es una vida nueva, real, poderosa. Y a la luz de este pasaje, también es cierto que el pecado una y otra vez intentará meternos en problemas. Pero ya no es nuestro amo, ahora nuestro amo es Jesucristo. Ya no puede ejercer dominio sobre nosotros en la medida en que estemos conscientes de esa realidad y obremos conforme a ella. ¿Cómo? Enfocándonos en Cristo, pensando en nuestro Dios, dándole lugar en nuestra vida constantemente. La espiritualidad, tal como lo señala Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, donde desafía a estos hermanos y les dice, como siempre habéis, Filipenses 2:12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temor y temblor. Hermanos, intento presentarle esto lo más claro y práctico posible. La salvación está en conocer a una persona. La vida cristiana es el resultado de estar conociendo todos los días más y más
a esa persona, que es nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que estemos conscientes de su presencia, en la medida en que estemos conscientes de lo que hizo por nosotros, ¿saben qué? No vamos a pecar. Pecamos cuando se nos olvida, cuando como ovejas descarriadas nos salimos del camino. Ocuparse en nuestra salvación con temor y temblor es mantener nuestra mente, nuestro corazón de manera deliberada, enfocando en Cristo, pensar en Él, buscarle en las Escrituras y verlo allí, hablar con Él, no importa lo que esté haciendo ni dónde. Mi Señor, te amo. Mi Señor, gracias por regalarme este día. Mi Señor, gracias por haber contestado mi oración. No tiene que ponerse de rodillas, no está mal ponerse de rodillas. Hay personas que pueden estar horas y horas de rodillas. Mi respeto y admiración, yo no puedo. Creo que si estoy de rodillas una hora me tendrán que levantar con una... Van a tener que llamar a emergencia. Pero no está en una posición, ni en un lugar. Cristo está en todas partes con nosotros, aunque no estemos conscientes. Por eso intencionalmente debemos pensar en Él. Y la oración que un creyente dedica a Dios es: Padre, te amo, gracias por todo lo que has hecho por mí en Cristo. Señor, yo quiero venir a ti no por lo que me das, ni porque contestas mis oraciones, sino por quién eres. Padre, ayúdame a conocerte cada día más. Hazme consciente de tu presencia. Hazme consciente de la realidad espiritual. Hazme consciente de cuánto te necesito. Pablo insiste en el papel central de Cristo en estos 4 versos. Quiero que preste atención a algunas pequeñas frases. Por ejemplo, en el verso 1 dice, con Cristo. Luego en el verso 1 otra vez dice, ¿dónde está Cristo? Luego en el verso 3, con Cristo. Luego en el verso 4, cuando Cristo. Y luego en el verso 4, con Él. No se les ha olvidado, y espero, lo que vimos en Colosenses 2:10, que dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, esa es la clave de todo. Resulta desafortunado que muchos creyentes no logren entender la plenitud de Cristo, que se dejen engañar pensando que Él no es suficiente. Alguien decía que el corazón humano es una máquina de producir ídolos. ¡Qué verdad tan tremenda! Alguien dijo que somos adoradores incurables. Otra gran verdad. Si no adoramos al Dios vivo, vamos a terminar adorando a cualquier otra persona o cosa. Romanos dice que el hombre se envaneció en su razonamiento, que llegaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Dios nos creó con esa inclinación de adorar. Como también alguien dijo, con ese gran vacío en nuestro corazón que tiene el tamaño de Dios. Por eso cuando intentamos llenarlo con cualquier otro ídolo, nos sentimos frustrados, engañados, decepcionados. Usted y yo podemos levantar un ídolo de cualquier cosa o persona y aún no percatarnos de eso, porque se nos olvida que solo Cristo puede realmente satisfacer nuestras más profundas necesidades. Usted y yo fuimos creados con esas necesidades y no son realmente malas. Dios las puso en nosotros. Por ejemplo, el sexo.
El sexo fue creado por Dios. El placer fue creado por Dios. Y podría seguir mencionando otras cosas. Pero el diablo sabe muy bien cómo comenzar a llevarnos a empujar eso que es bueno y convertirlo en un ídolo en nuestro corazón. Hay un espacio muy corto de asignarle el valor de bueno a algo, verlo como algo bueno, a convertirlo en algo totalmente bueno. Y ahí lo estamos convirtiendo en un ídolo en nuestro corazón. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Él dijo yo. Él es la vida. Y es más, Él es la vida abundante. Cuando tú intentas llenar ese vacío fuera de Cristo, levantaste un ídolo. Y más pronto que tarde te vas a dar cuenta que ¿qué? Que fuiste engañado. Porque no hay cosa, no hay persona que pueda ofrecer lo que Cristo ofrece. Por eso Pablo enfatiza una y otra vez en Cristo. Es Él. Él es la vida. En Él está la vida resucitada. Por eso nos lleva a la segunda cosa. Tenemos que asumir la responsabilidad de esa nueva vida. ¿Y cuál es? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí la palabra está hablando a nuestra voluntad. Nos está recordando que tú y yo fuimos creados con la capacidad de tomar decisiones. Es nuestra responsabilidad buscar. Es nuestra responsabilidad poner la mirada. Tenemos que tomar la decisión. Buscar significa una acción continua que se convierta en nosotros en una manera de vivir. Por eso en otras partes de la Biblia emplea la palabra perseverancia. Tenemos que ocuparnos de las realidades espirituales. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No estamos solos en este camino. Él nos da el poder. Dice la Biblia que el hacer y el querer por su buena voluntad. Pero tenemos que intencionalmente tomar las decisiones. Que cuando tu mente se ha disparado en otras direcciones, porque lo de afuera está absorbiendo tu atención, tienes que detenerte. Tienes que pensar en quién eres y quién es tu Dios. Las cosas de arriba, la realidad del reino celestial, los valores espirituales que caracterizan a Cristo. No está hablando de una decisión literal, física. No está hablando que vas a ir por la calle mirando para arriba. Porque si lo haces, es en tu mente y en tu corazón. Esos valores que están en la palabra. La bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, la fortaleza, la pureza, el amor. Realidades que de manera verdadera solo las puedes encontrar en la palabra a través de Cristo. O en Cristo a través de la palabra. Porque lo que el mundo produce sobre estas cosas son caricaturas, engaños, espejismos, que cuando te acercas pensando que lo tienes, no está. La Biblia habla de nuestros lugares celestiales, de la Jerusalén de arriba. Pablo en el verso 2 instruye acerca de la manera como se deben buscar las cosas de arriba, poner la mira. Poner la mira viene de la palabra proneo y se traduce pensar. Tener cierta disposición interior. Y una vez más, el tiempo presente indica una acción continua.
tú eres lo que piensas. Tú vas a obrar conforme a tu estilo de pensamiento. Por eso es esencial llenar tu mente con las cosas de arriba. Como pastor, de la manera más simple que podamos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque eso es lo primero que aprendimos en el discipulado cristiano. El uso de las disciplinas espirituales. Exponte a las verdades, a las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? La Biblia, la oración, que son las más simples. Puedes hacer otras cosas, oír un buen predicador, escuchar música cristiana, leer un buen libro, pero escuche, empieza de esta manera, la palabra y la oración. La palabra y la oración. Tú te expones a estas verdades y ellas van a ir ocupando un espacio en tu mente esencial. Porque hay gente que se pasa la vida tomando decisiones carnales, obrando conforme a las cosas de este mundo, porque eso es lo que tienen en la mente, hermano. Si usted se levanta en la mañana y se expone a este mundo despiadado y cruel que constantemente nos está bombardeando, y no dedicas un tiempo a buscar del Señor, vas a terminar pensando conforme a lo que has dejado que llegue a tu mente. Acuérdense que basura genera basura. Hay que ser intencionales. Yo he contado esta historia que leí en un libro. Yo le puedo llegar a usted y decirle, necesito que te conviertas en un negro. Y usted me va a decir, pastor, ¿usted está loco? ¿Cómo voy a convertir en un hombre negro? Si soy blanco, no tengo problema con los negros, pero no soy negro. Es verdad, ninguno de nosotros tiene poder para cambiar su piel. Pero ¿saben qué? Sí tenemos poder para tomar ciertas decisiones. Si usted a las 12 del día, cuando el sol está en su punto, decide salir a caminar todos los días, ¿verdad? Y con la ropa más ligera, puede ir a la playa donde el sol es más fuerte y exponerse al intenso sol. Pronto se va a dar cuenta de que comienza a cambiar su piel. Esto ilustra lo que estoy diciendo. Tú y yo no podemos cambiar nuestro corazón. Tú y yo no podemos cambiar nuestra manera de pensar. Pero sí podemos exponernos a aquel que la puede cambiar. Y créame, mis hermanos, cuando uno va con ese corazón a Dios, Él nos atiende. Yo quiero que usted busque en los evangelios una sola vez en que alguien con un corazón necesitado, hambriento, quebrantado, haya ido a Jesús pidiendo su ayuda y lo haya despreciado. No. Aquellos que despreció y les habló más fuerte, eran aquellos que se creían que no le necesitaban. Pero todo el que venía clamando por misericordia encontró misericordia. Y créanme, mis amados hermanos, cuando vamos a la Biblia con un corazón hambriento, Él nos hace ver las realidades espirituales. Y la realidad espiritual principal por la que estamos aquí es por su bendita gracia. Esa gracia escandalosa a los ojos del mundo. Pero la gracia, solo por gracia. Saben, a veces tengo batallas, creo que todas tenemos. Pero trato de ser muy cuidadoso en recordarle al Señor lo que Él sabe que hice. Y le pido, Señor, te necesito cada día. Necesito que me recuerdes cuánto me amas. Y que ese amor no está basado en mi desempeño, sino en ti, en quién eres. Les voy a contar algo personal. El día de ayer estaba orando por eso. Y abrí la palabra. No suelo abrir al azar. Tengo un plan y cada día intento implementarlo
de la manera más persistente, porque lo necesito. Y estaba en el libro de Reyes. Llevaba varios días leyendo la historia de Ezequías, el hombre que fue capaz de orar en medio de una desesperación por las amenazas de los asirios, y que luego enferma, y que Dios le dice: vas a morir, y se vuelve a la pared y ora en desesperación y le dice: Señor, tú sabes quién soy yo, tú conoces mi corazón. Y no terminó de orar hasta que inmediatamente el profeta Isaías vino y le dijo: Dios ya contestó tu oración, te ha dado 10 años de vida. Tremendo, creo que fueron 10, no sé si 15, perdón. Yo sé que ustedes perdonan la 15 años. Pero lo sorprendente que estaba leyendo ayer, dice que cuando Ezequías murió, reinó en su lugar Manasés. ¡Wow! Cuando empiezo a leer que la Biblia dice: y había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero no solamente dijo que había hecho lo malo, no, comienza a describir lo malo. Y honestamente, cuando la Biblia emplea una palabra, no es por gusto, dice: hizo peor que todos los reyes antes que él. Y ahí empieza a describir las barbaridades que hizo. ¡Wow! Llegó hasta pasar a sus hijos por fuego. Y la Biblia dice: se excedió más que los demás y despertó la ira de Dios. Mientras leía eso en el libro de Reyes, ahí termina la historia. Pero me llama la atención que decía: bueno, fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Y luego el Espíritu trajo a mi mente algo que también he leído en el libro de Crónicas. Y dije: quiero asegurarme cómo terminó la vida de Ezequías. Cuando llega al libro de Crónicas, la Biblia nos dice que en un momento, después que Manasés fue llevado a Babilonia, este hombre, con todas las barbaridades que había hecho, se humilló. Y la Biblia dice que se humilló de verdad. Y la Biblia dice que Dios vio esa humillación. Y la Biblia dice que Dios perdonó a Manasés y lo devolvió a su tierra, a su reino. Después vemos a Manasés tomando decisiones. ¿Cómo puede estar esta historia en la Biblia? La gracia bendita de Dios. El Dios que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente les dio pieles de animales porque habían intentado cubrir su desnudez con hojas de higuera. Y Dios les dice: esto no se trata de ustedes, no pueden, necesitan mi gracia. El Dios que marcó a Caín para que no lo mataran fue un acto de gracia en medio de la barbaridad que había hecho. El Dios que le concedió vida a David después de la barbaridad que hizo con Betsabé. Ese Dios que una y otra vez, y estoy hablando del Antiguo Testamento, porque algunos ven la gracia solo en el Nuevo. Sí, se encarnó esa gracia en Cristo, pero la gracia viene a través de toda la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios de gracia. Esa que nos recuerda: no es mi desempeño, no es lo bueno que yo pueda hacer, no puedo hacer nada para ganarme tu favor, no lo hice al principio, no puedo hacerlo ahora. Puedo ir a tu presencia, la presencia del Dios Santo, por gracia. Mire, usted no puede pensar en eso todos los días y seguir viviendo igual. Eso nos transforma. Por eso dice Pablo: vamos a seguir pecando porque estamos bajo la gracia. En ninguna manera. Eso nos transforma en la manera en que estamos viendo a nuestro Dios y las realidades espirituales. Eso nos da una garantía poderosa de que Él siempre estará con nosotros. Y eso va transformando nuestras decisiones. Tercero, recordar dónde está nuestro Señor, quien es la fuente de toda bendición. La Biblia dice que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, pero dice en el verso 1 también: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La maravilla de todo esto es que allí está el Señor. Y estar a la diestra de Dios significa que está compartiendo
el trono y la autoridad con el Padre, esperando el día en que Él sea rey sobre toda la tierra. Cuando decimos que Dios es soberano, no solo nos referimos al Dios Trino, no solo nos referimos al Dios Padre, también nos estamos refiriendo al Dios Hijo. Nuestro Dios está en los cielos y Él tiene control sobre todo. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos recuerdan ese lugar y nos recuerdan esa posición. Dice Hechos 2:23, exaltado por la diestra de Dios. Hechos 5:31, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Cristo está a la diestra de Dios. Y si Él es nuestro Señor, y si Él es nuestro Salvador, podemos enfrentarnos a este mundo despiadado y cruel sin miedo. Porque de Él viene toda la fuente de bendición. No hay un Dios como Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y si hay momentos que me parece que está distante, porque no lo siento, por favor recuerda esto. No se trata de lo que sentimos, sino de lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que Él está sentado en el trono, está a la diestra de Dios. Es una verdad gloriosa, sublime. No importa cómo nos sintamos. La gente hoy hace tremendas barbaridades simplemente porque se deja llevar por lo que siente. Un día se sienten como un perro, son perros. Bueno, a veces nos sentimos como cucarachas, ¿verdad? Sentimos que estamos tan lejos de Él. Pero no es así, hermanos. No es así. Y si nos hemos alejado por un pecado, nunca es tarde para hacer lo correcto. Acuérdate de Manasés. Y eso era en la antigua dispensación. Cristo no había venido todavía. Imagínate al Cristo que se revela en los evangelios una y otra vez derramando gracia, misericordia. Necesitamos todos los días conocer más a ese Cristo, exponernos a las disciplinas espirituales. Lea los evangelios una y otra vez, lea el Nuevo Testamento, lea el Antiguo Testamento, pídale a Dios que le hable. Entiendan, cuando yo hablo esto, no es simplemente para conocer de la Biblia, no es para llenar nuestra mente de información, es para conocer más a Dios, porque hermano, conociéndole a Él, admirarnos de su grandeza, de su persona y de lo que hizo por nosotros, eso cambia nuestra vida. En cuarto lugar, entender que hemos muerto al mundo y nuestra vida, preste atención a esto, está escondida con Cristo en Dios. Verso 3, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No lea eso por leerlo. Reflexione, hermano, en lo que está leyendo. Porque se va a dar cuenta que está leyendo una de las verdades más gloriosas que podemos encontrar en la Biblia. Dice que hemos muerto. ¿En cuándo morimos? En el momento de la salvación. ¿En qué sentido? En que el pago que debía hacerse como castigo por el pecado, Él lo hizo. La paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos morir. En nuestra unión con Jesucristo experimentamos en Él la muerte que nos correspondía. De esa manera canceló nuestra deuda y el pecado no puede atarnos de nuevo. Hemos muerto al pecado en el sentido de pagar el castigo que éste trae. La presencia y la fuerza del pecado aún nos van a afectar, pero no pueden condenarnos. No pueden condenarnos. Y cuando recordamos a nuestro Señor, no hay mayor freno contra el pecado. Es cuando decimos, un momento, yo no puedo hacer esto.
¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto si le costó la vida a mi Señor? Señor, yo sé que tú me estás viendo, Padre, perdóname. No lo llegué a hacer, pero lo pensé. Yo he muerto al pecado en ti, Señor. Dame el poder y la fuerza para romper con esto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? En primer lugar, compartimos una vida común con el Padre y con el Hijo. Es glorioso. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 17, dice la Biblia: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice Pedro en la segunda carta, capítulo 1, verso 4, que somos participantes de la naturaleza divina. En segundo lugar, nuestra vida está escondida del mundo. La gente no nos ve como lo que realmente somos. A veces sienten lástima de nosotros o nos ven como unos desquiciados mentales que vamos por el mundo perdiéndonos tantas cosas buenas. Qué manera tan distorsionada de pensar, ¿verdad? Porque los que realmente están perdiendo lo bueno son ellos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Primera de Juan 3:2 dice la palabra. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No es que nos vamos a convertir en Dios, pero sí vamos a disfrutar de una vida glorificada como la que el Cristo hoy tiene en el cielo. Vamos a poder relacionarnos con Él físicamente, como no tuvimos la bendición de este lado. Que aquel que amamos sin haberle visto, un día le veremos cara a cara. ¿Y saben qué? Llegará un día en que el mundo va a estar muy consciente de la manifestación de los hijos de Dios. En tercer lugar, los creyentes gozamos de la seguridad por la eternidad, porque estamos escondidos y protegidos de cualquier adversario espiritual. Este mundo es peligroso. Hay gente peligrosa. Hay situaciones sumamente peligrosas. Cuando digo personas peligrosas, no solamente por ese corazón perverso que tenemos todos, capaz de hacer las cosas más abominables. También el diablo llega y toca la mente de muchas personas y las enferma. Usted puede estar en un lugar y no tener la más mínima idea de quién tiene a su lado. La semana pasada, antes pasada, bueno, no recuerdo cuándo, una señora que se llevó a un niño en un Walmart y lo trató de matar después de haberlo cortado. Otra que se llevó a otro niño. Todos los días oímos cosas terribles. Este es un mundo peligroso. La Biblia dice que vendrían tiempos peligrosos. Gente peligrosa, situaciones peligrosas, físicamente, pero que tiene un origen espiritual. Porque hay un diablo, hay legiones de demonios que no ceden y que quieren destruir la obra de Dios y todo lo que Él representa. Tú y yo somos blancos andantes. Y cuando tomamos estas realidades y las creemos y decimos, la voy a hacer en mi vida, prepárese. Entonces, ¿cómo podemos vivir en un mundo así? Porque recordar mi vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso puedo tener seguridad, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Deleítese en leer este tremendo pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1. Siempre tengo que volver a él, hermanos, porque es tan sublime lo que dice Pedro aquí. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice que tenemos una herencia reservada en los cielos
Pero eso es extraordinario porque dice que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No va a resultar que llegues y digas, lo mío. No. Tuvimos que darle su habitación a otro, como ocurre de este lado, en hoteles pero aquí dice que está reservada. Y lo mejor, la vamos a recibir. Porque somos buenos, porque nos convertimos en buenos después de Cristo en nuestra vida. Bueno, Dios nos ve como buenos, pero en esencia no somos buenos. Nunca fue por nuestro desempeño, ni nunca lo será por nuestro desempeño. Por Él. Miren el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Puede haber un poder mayor? Y dice la Biblia, ¿cómo lo hace? Mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Allí está la herencia, la vamos a recibir porque Dios nos guarda. Por medio de la fe que Él mismo nos da. Ahora, eso no implica una pasividad total. Tú y yo tenemos que usar los medios de gracia. Tenemos que entender que el cristianismo no es simplemente información. Es una relación con un Dios que es real. No un Dios, no me gusta decir un Dios, pero muchas veces lo digo. Con el Dios real, el único. Con el Dios vivo. Y en último lugar, para poder vivir la vida resucitada necesitamos vivir con la esperanza. Con esperanza. Y la esperanza es que un día seremos manifestados con Él en gloria. La Biblia dice, cuando Cristo vuestra vida. Miren, hermanos, por favor no pierda decencia de esto. Menciona a Cristo. Y dice que Él es nuestra vida. Independientemente de la vida física que tú y yo vivimos, la vida es Jesucristo. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. La Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos. Y un día cuando regrese, van a regresar con Él todos los que ya se han ido y están en el cielo. No importa si nos vamos antes que el Señor venga en el arrebatamiento. Nos vamos para el cielo, a estar con Cristo, donde está Él y donde están todos nuestros hermanos que se nos han adelantado en gloria. Y un día regresaremos con Él. Esa es la verdadera esperanza. Aquella que no descansa en un ídolo que tú y yo hemos levantado y adoramos. No, descansa en la persona de Jesucristo. Cuando tengas deseo de abandonar, porque estás cansado, no lo hagas. Cuando lleguen las dudas, porque van a llegar y eso es humano, estaré en el camino correcto. ¿Será cierto todo esto? Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado, pero las dudas llegan. El problema es qué hacemos con ellas. Señor, pero es que no te siento cerca. Y es cuando Dios te dice, no, recuerda que no se trata cómo te sientas. Se trata de lo que yo te dije. Se trata de quién te lo dijo. La clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. Y una vida centrada en Cristo es una vida enfocada en Cristo. Es una vida que piensa en Cristo. Y que cuando comienza a vivir momentos ociosos deliberadamente, lleva esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Cuando comienza a sentir que sus emociones lo traicionan y lo arrastran en la dirección opuesta a Dios, toma la decisión, Señor, ayúdame. Y si cometiste un pecado, una mala decisión, Señor, perdóname. Perdóname, gracias, porque esa gracia tuya no se agota. Ayúdame a tomar decisiones correctas. Ayúdame a buscarte. Es imposible conocer a Cristo cada día más y no amarlo.
no amarlo. Y mientras aumenta nuestro amor por Cristo, nuestra vida se va transformando. Por eso en esta hora quiero invitarles a que una vez más, como solemos hacer todos los primeros domingos de cada mes, pensemos en nuestro Cristo. Pensemos en el Cristo que vino a salvarnos, enviado por el Dios de amor, el Dios pródigo, como lo llama aquel. Yo el miércoles hablaba sobre esto. Cayó en mis manos un libro fascinante y lo leí en un día. La historia del hijo pródigo. Y me llama la atención desde que comienzo a leer el libro que él dice, es muy interesante que cuando se cuenta la historia del hijo pródigo, la gente piensa siempre en el hijo que se fue y derrochó su vida. Y de hecho el diccionario de la Real Academia dice que un pródigo es alguien que malgasta, que derrocha, alguien que hace un uso irresponsable de sus bienes. Pero hay otra definición. Pródigo también significa extremadamente generoso. Alguien que no retiene absolutamente nada para mostrar esa generosidad. Y dice él, pensando en esta definición y mirando a ese padre de la historia del hijo pródigo, es que voy a hablar del Dios pródigo. Y yo lo voy a decir en las palabras de Romanos, aquel que no escatimó. Dígame que usted entiende eso. De verdad. Sí, mental e intelectualmente lo entendemos. Pero cuando llega el momento de aplicar esa verdad a mi vida, no lo puedo entender, solo lo puedo disfrutar y recibir y disfrutar. Porque la gracia es para eso. Porque Dios, el Dios que te conoce a ti, no solo por lo que hablas, haces, no solo por la cáscara, la envoltura, el Dios que conoce tu corazón, en lo más profundo tus pensamientos, el Dios sabe lo que haces delante de la gente y lo que haces en privado. Que todavía te ame y que haya ido al extremo de enviar a su Hijo a experimentar semejante miseria por amor a nosotros. Esa es la gracia del Dios pródigo. Y quiero invitarles a que juntos meditemos en el sacrificio de Cristo, el corazón mismo del Evangelio. El pan representa el cuerpo de Cristo ofrecido en la cruz por nosotros. El vino, su preciosa sangre derramada. Si usted ya aceptó a Cristo, le invito a que participe de esta ordenanza si ya fue bautizado. Y bautizado por inmersión. Si aún no ha sido bautizado, simplemente está invitado a participar como observador. Pero aquellos que ya hemos conocido a Cristo y estamos bautizados, pero mejor todavía que ya tenemos a Cristo, reflexionemos en lo que Él hizo por nosotros. Wow. Alguien dijo una vez, sé que con el paso de los años puedo llegar a perder la memoria, pero si la pierdo, solo le pido a Dios que hayan dos cosas de las que nunca me olvide. Que soy un terrible pecador y que Él es un gran, gran Salvador. Que Dios nos ayude siempre a recordar eso. Señor, en esta hora estamos aquí. Vamos a dar cumplimiento a esta ordenanza. Ayúdanos a hacerlo con el espíritu correcto. Gracias porque tú traes a la mente de nosotros los pensamientos correctos. Gracias por lo que hiciste al enviar a Cristo. Señor, que nunca, nunca se aparten de nuestra mente este recuerdo. Que cuando tengamos la inclinación a divagar o a alejarnos, Señor, o a tomar decisiones necias, que tú sometas nuestra mente con el poder de tu Espíritu, con una palabra poderosa. Trae a nuestras vidas el recuerdo de lo que hiciste, Señor. Cambia nuestras vidas.
Ahora te pedimos que nos hables y que nos dirijas en todo lo que vamos a hacer ahora. En el nombre de Cristo, amén. Quiero pedirle a los diáconos, por favor, que están aquí, que pasen al frente.